Hola a todos, en este video vamos a hablarles sobre el protocolo USB y el módulo USB-FS de PSOC. Mi grupo de trabajo está conformado por Sebastián Muñoz, Lizeth Ruiz y quien les habla, Gabriela Portilla. Pero bueno, ¿qué es el protocolo USB? Es un protocolo de conexión que permite enlazar múltiples periféricos a un mismo dispositivo electrónico. Generalmente este dispositivo es un computador, con el fin de intercambiar datos, generar operaciones o en algunos casos cargar dispositivos. Para poder entender un poco mejor este protocolo es importante tener claros ciertos conceptos. El primero de ellos es el host. Este es un dispositivo maestro que inicia la comunicación. En este caso podemos decir que es el computador mismo. Este tiene la misión de hacer la interfaz entre el computador y los diferentes dispositivos que se conecten. Incluye tanto el software como el hardware sobre el cual se va a sostener el USB. Adicionalmente, el host gestiona el sistema y los recursos del bus como el uso de la memoria del sistema, la asignación del ancho de banda del bus y la alimentación del mismo. También ayuda al usuario con la configuración automática de los dispositivos conectados, reaccionando cuando también se desconectan. El segundo concepto es el de periféricos o función. Estos son los dispositivos externos que se van a conectar. Pueden ser de entrada, de salida o de entrada y salida. Y por último tenemos el HV. Este es un dispositivo que contiene uno o más conectores o conexiones internas. Es decir, permite varias conexiones multiplicándolas cuando se requiere. Está compuesto por dos partes: el controlador, que supervisa las funciones que éste desempeña, y el repetidor, que analiza, corrige y retransmite la información que llega al HV hacia los puertos del mismo. A lo largo del tiempo se han ido creando diferentes versiones de USB. La principal diferencia entre todas estas es la velocidad de transmisión del serial. La primera versión, la USB 1.1 que se muestra en pantalla, tiene dos tipos de velocidades. La primera es Full Speed, que son 12 megabits por segundo, y Low Speed, que son 15 megabits por segundo. La versión 2.0 tiene adicionalmente otra velocidad que es High Speed, que transmite datos a una velocidad de 480 megabits por segundo. La tercera versión es la 3.0. Esta tiene de adición una velocidad llamada Super Speed, que transmite a 5 gigabits por segundo. Y finalmente la USB 3.1, que tiene una velocidad del doble de la anterior, es decir, de 10 gigabits por segundo, y es llamada Super Speed Más. Ahora, ¿qué tipos de conectores tenemos entonces? Los tres más comunes son el tipo A, el tipo B y el tipo C. El tipo A es el más reconocido por los usuarios y es un conector tipo macho que se halla en el extremo de los cables, mientras que el tipo hembra es el puerto como tal. Este es muy útil, o bueno, mejor dicho, es utilizado en dispositivos que no requieren demasiado ancho de banda, como son un teclado, un mouse o una cámara. El tipo B es un poco más pequeño, como se observa, y este es utilizado en dispositivos de alta velocidad, por ejemplo, un disco duro o una impresora. Y por último tenemos el tipo C. Este tiene una característica muy particular y es que es reversible, es decir, que no importa el lado por el cual se inserte, funciona de las dos formas, y es utilizado cuando se tiene dispositivos, ya sean anfitrión o huésped, funciona para ambos. Como se observa en la imagen del tipo A y del tipo B, estos tienen 4 canales. El primero de ellos es la fuente de alimentación de 5 voltios, el segundo es un canal de transmisión de datos, al igual que el tercero, y el último es la conexión a tierra. Ahora hablaremos un poco de la transferencia de datos. Existen 4 formas de transferir datos. La primera de ellas es la de control. Esta está diseñada para configuración, control y verificación del estado de un dispositivo USB. Consta de 3 etapas. La primera es la etapa setup, donde la petición es enviada. Este contiene la dirección y el número de endpoint. La segunda etapa es la etapa de datos y consiste en una o múltiples transferencias entrada-salida. Y por último tenemos la etapa de estatus o estado, que es la que informa del estado de la totalidad de la petición que se envió. Como observación, todos los dispositivos USB soportan este tipo de transferencia de datos. En este no hay pérdida de información y puede ser bidireccional. La segunda forma de transferencia de datos es la de interrupción. En esta interrupción hay pequeñas transferencias y son un poco menos frecuentes, ya que requieren prioridad. Esta transferencia garantiza el máximo servicio para la tubería durante el periodo en el que se envía, y en caso que se presente un error al enviar los datos, estos se reenvían en el próximo periodo de envío de datos. La tercera transferencia de datos es la isócronas. Estas ocurren de forma continua y periódica siempre y cuando se suministren datos. Típicamente contienen información que es sensible al tiempo, como por ejemplo el flujo de video o de audio. Estas transferencias solo se pueden usar en dispositivos de velocidad alta o media. Y por último tenemos la transferencia de datos masiva.
Como su nombre lo indica, este modo es utilizado cuando se desea transmitir grandes cantidades de información. Este tipo de transferencia tiene la prioridad más baja y solo pueden transmitir cuando hay ancho de banda disponible. En caso de que se presente un error, garantiza el reenvío de los datos. ¿Cómo funciona entonces este protocolo USB? Como su nombre lo indica, Universal Serial Bus, la transmisión de datos en el bus se produce en forma de serie. En este los datos son enviados bit a bit, es decir, los bytes de datos se dividen y se envían a lo largo del bus un bit a la vez, con el bit menos significativo primero. Los datos se envían como paquetes y cada paquete es un conjunto de datos que contiene información sobre el origen, el destino y la longitud de los datos, y también la detección de errores. El USB organiza el bus en una estructura llamada árbol descendiente, es decir, que el PC es la raíz y los periféricos son las hojas. Esto con múltiples dispositivos conectados a un mismo bus, en la que los elementos especiales, que son los HV, encaminan las señales desde un dispositivo al host o viceversa. Continuando con lo que dijo mi compañera Gabriela, nos queda entonces la duda de cómo se hace el funcionamiento o cómo se da el funcionamiento de el puerto USB. Esto se da a través de un protocolo o lenguaje de comunicación basado en una red de anillo. ¿A qué se refiere esto? A que existe un ancho de banda compartido entre quienes, entre los dispositivos que se encuentran conectados. Y este ancho de banda es compartido durante ¿cuánto? Pues temporalmente. ¿Cómo se da esto? A través del envío de unos paquetes de datos. Estos paquetes de datos contienen una dirección de la transacción, una dirección de USB y un punto terminal endpoint. Este endpoint es una porción direccionable de un dispositivo, es decir, es el lugar a donde se desea llevar la información. Estos tres ítems lo que nos sirven es para que sea utilizado por el host y el software para determinar por qué tubería viajan los datos. ¿A qué se refiere con tubería? Se refiere entonces a la ruta de los datos entre el punto final y la parte asociada del software de control. Ahora bien, ¿realmente cómo se hace el funcionamiento? Resulta que cuando el host desea comunicarse con algún dispositivo, lo que hace es emitir una señal. Esta señal va a ser realmente un paquete de datos que contiene la dirección del dispositivo que se desea, por ejemplo el de estos, y va a estar cifrada en 7 bits. Va a estar en 7 bits. Ahora bien, esta misma misión lo que se va a dar es cada 1 milisegundo. En este intervalo de tiempo le va a permitir al dispositivo responder. ¿Cómo va a responder o cómo se va a comunicar? A través de un envío de paquete de datos también. Este va a estar entre 8 y 25 bytes. La respuesta, pues. Ahora bien, si no se reconoce la dirección de la que el PC está ordenando en los 7 bits, entonces lo que hace es que se envían los datos a otros dispositivos. Los datos que se intercambian de esta manera están cifrados conforme a una codificación NRZI, que realmente lo que hace es una señal binaria eh, es una señal binaria que usa pulsos rectangulares. Entonces, ya cuando es reconocido el dispositivo, cuando el PC envía su paquete de datos, el dispositivo es reconocido, el dispositivo envía de regreso su paquete de datos, el PC regresa un paquete de datos donde confirma que se ha recibido bien el paquete de los datos. Ahora bien, es importante resaltar que como la dirección está cifrada en 7 bits, se pueden conectar hasta 128 dispositivos de manera simultánea en el mismo puerto, que en realidad es recomendable usar 127, ya que la primera dirección, la dirección 0, está reservada. Ahora bien, funcionamiento. Cuando se hace la detección de un nuevo elemento. Cuando un dispositivo está conectado al host eh, o se está agregando un nuevo elemento, esto lo que hace es identificar que exista un cambio de tensión entre las terminales de más y de menos. Esta es la acción 1. La acción 2, ¿qué sería? Que se envíe entonces una señal durante 10 milisegundos y después suministrarle un suministro de corriente en el bus, en GND y B-bus. Esta corriente es de hasta 100 miliamperios. Luego lo que hace es que
el dispositivo se apodera de la dirección predeterminada que va a ser la dirección 0, como dijimos ahorita que estaba reservada, y es por eso en este momento se utiliza la dirección 0. Luego, ¿qué se hace? Se hace una segunda etapa donde esta segunda etapa corresponde a la dirección definitiva. Esta dirección, primero, identifica las direcciones de otros dispositivos para ver en dónde se puede pues, cuál dirección se le puede asignar al nuevo dispositivo. Y finalmente, cuando ya están identificadas todas, se asigna una dirección y se carga el driver adecuado. ¿Qué es el driver? Es el encargado de hacer el encaminamiento de los paquetes en el bus. Entonces, ya de manera resumida, es eso. A continuación explicaré cómo usar el módulo USB-FS Universal Serial Bus Full Speed de PSOC. Primero que todo miraremos las características principales. Este módulo es un controlador de interfaz de dispositivo USB Full Speed. Además proporciona soporte para tipos de transferencia de interrupción, transferencia de control, transferencia masiva y transferencia isócrona. Es un soporte en tiempo de ejecución para la selección de conjuntos de descriptores de cadena USB, soporte de clase USB HID, soporte de cargador de arranque, soporte de clase de audio, compatibilidad con dispositivos MIDI, compatibilidad con clase de dispositivos de comunicaciones SDC, compatibilidad con la clase de dispositivos de almacenamiento masivo MSC. Descriptor, una palabra muy usada en este módulo, significa que o es una estructura de datos con un formato definido que utiliza los dispositivos USB para informar sus atributos a un host o un receptor de USB. La descripción general de este módulo es que el módulo o el componente USB-FS proporciona un macro de dispositivo USB de velocidad completa que permite construir dispositivos USB genéricos y basados en HID, Human Interface Device, por una mayor facilidad a la hora de utilizar este módulo y utilizar pues el USB. Además, el componente proporciona un cuadro de diálogo de configuración basado en GUI para ayudar en la descripción, permitiendo una definición completa del dispositivo y que se puede importar y exportar. Cuando se debe usar el dispositivo, pues se usará cuando se necesite usar una interfaz compatible con un puerto USB o simplemente cuando se utilice el puerto USB. Para iniciar el módulo se tiene unos estrictos requerimientos en lo que es en cuanto al reloj, como es un reloj USB de 48 MHz con una precisión de más o menos 0.25%. A continuación explicaré esto en PSOC Creator, donde pues primero haré traer este módulo, uno lo busca a la derecha, igual que los otros módulos, y simplemente lo arrastra. Al abrir el apartado de pines, vemos que ya aparecen los dos pines encargados, o los dos pines que representan al USB. Se preguntarán dónde se conectan. Estos al construir o programar ya se conectan automáticamente a los pines P15.6 y P15.7, que son los reservados en el PSOC para la comunicación de USB. De igual forma, si uno hace la búsqueda en el PSOC no encontrará dichos pines, ya que, como lo mencioné, son reservados. Para hacer la configuración de reloj, accedemos al apartado de relojes. Aquí ya lo he hecho previamente, donde se tiene que configurar dos relojes, los cuales son ILO y el reloj USB Clock. Se configuran dándole doble clic, se aparecerá esta ventana y activaremos este reloj, donde deberá tener la configuración de 100 kHz y también una ruta de 100 kHz. Por otra parte, el reloj IMO también deberá estar configurado con OCS, una frecuencia de 24 MHz con la precisión antes mencionada, 0.25%, ya que es la solicitada por el puerto USB. También vamos a ver aquí configurar el PLL, en IMO 24 MHz como lo configuramos antes y con un frecuencia deseada de 28 MHz.
Y también activaremos aquí en USB, donde utilizaremos dos IMO para tener los 48 MHz solicitados, no 24 o no este PLL, salida de PLL de 48, sino dos IMO de 48. Al seleccionar este módulo vemos las opciones que nos permite eh, configurar, y previamente he descargado un ejemplo para evidenciar esto. Aquí se miran los pines ya conectados. Em, de las API toma estas API que son las más importantes, siempre el start, em, donde, bueno, como ya lo mencioné, es un ejemplo, hace una configuración para lo que es el control de un mouse. Antes, primero que todo, siempre tiene que definirse las macros. Definir el macro de entrada y salida, para variables como son la entrada y salida, y para construir lo que es el transferencia de datos para el mouse. Aquí vemos cómo funciona en el código, cómo tiene distintas, aplica las macros y aplica los distintos APIs. Y eso, como siempre, para tener una mayor claridad, pues se recomienda encontrar o abrir, inspeccionar lo que es el datasheet para tener una completa claridad sobre este módulo. Y así es como brevemente explicamos acerca de este módulo muy útil para la conexión con USB.